Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de núcleo, ¿sí? Todo esto que vamos a desarrollar es en función del capítulo que se desarrolla de núcleo en Robartes, en el fundamento de Robartes, ¿ok? Núcleo es la principal característica de células eucariotas, ¿sí? Acuérdense que las células eucariotas poseen un nivel de organización que las otras células, como las células procariotas, que habíamos estudiado inicialmente al inicio del curso, que no tenían, ¿verdad? Que ellos tenían una región llamada nucleoide, en donde encontrábamos al ADN bacteriano. En este caso, al núcleo de una célula eucariota, que ocupa el 10% del volumen de toda la célula, vamos a encontrar en su interior al ADN. ¿Ok? Si vamos a ser estrictos en la definición, núcleo es una región aislada del citoplasma en donde vamos a encontrar agrupados o concentrados a las moléculas de ADN. ¿Sí? Y esta región es rodeada por membranas. Estas membranas podemos denominarlo así, genéricamente como núcleo, pero también podemos llamarlas como carioteca o envoltura nuclear. Entonces, los otros nombres de núcleo son carioteca y envoltura nuclear. Debemos entender también antes que el núcleo es una región que está rodeada por membrana, ¿sí? Estas membranas son un par de membranas concéntricas en donde básicamente es lo siguiente, ¿verdad? Vemos al núcleo en sí o con las moléculas de ADN y vemos a la envoltura nuclear que está conformada por un par de membranas. Una membrana que está en contacto con el citosol, que es la membrana externa, y luego una membrana más interna que está en contacto con el medio interno del núcleo, ¿sí? Ambas membranas se comunican o se continúan a nivel del poro nuclear. ¿Qué es el poro nuclear? El poro nuclear es el sitio o es la vía que comunica el citoplasma con el interior del núcleo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo definiríamos envoltura nuclear? Son membranas concéntricas que envuelven el núcleo. Estas membranas son la membrana externa y la membrana interna, ¿sí? Y se continúan una con otra, o sea, la membrana externa se va a continuar con la membrana interna a nivel del poro nuclear, ¿se entendió? Los poros, como mencioné, están presentes en la carioteca, como pueden ver acá en esta imagen de acá. Y estas permiten la comunicación entre el interior del núcleo y el citosol. Estas poseen dos mallas de filamentos intermedios, que una interna es la lámina nuclear y otra lámina que es la externa, o sea, otra red, no es la lámina, ¿sí? Recuerdan, lámina nuclear son esos conjuntos o esa malla de filamentos intermedios que está adherida a la cara interna de la envoltura nuclear, ¿sí? Ahora bien, ¿qué podemos encontrar al interior del núcleo? Podemos encontrar 46 cromosomas, que cada una de las cuales poseen a las moléculas ADN, o sea, tenemos 46 moléculas ADN, poseemos también varios tipos de ARNs, encontramos al nucleolo, que es una región bien electrodensa, bien oscura, bien diferenciada dentro del núcleo, a diversas proteínas y a un nucleoplasma que contiene todo lo anteriormente citado. En esta imagen de acá que podemos observar, esto que vemos acá es el complejo del poro, o sea, ese conjunto de proteínas que se montan o están relacionadas en el poro nuclear. Entonces, si esto es el complejo del poro, esto va a ser la membrana externa de la envoltura nuclear, la membrana interna de la envoltura nuclear
y esto va a ser el espacio perinuclear. O sea, es un espacio o una luz que está presente entre las membranas. ¿Ok? Pero lo resaltante que quiero que miren es esto que está acá. Esto que ven acá, esta red, este andamiaje, esta red de mallas o de filamentos amarillos en esta imagen, son los filamentos intermedios. Acuérdense, los tipos de filamentos intermedios que encontrábamos dentro del núcleo, ¿quiénes eran? La lámina, ¿verdad? Las láminas A o B o las lamininas, perdón, las láminas, perdón. Las lamininas son otra cosa, pero las láminas o laminofilamentos son filamentos intermedios que encontraremos en la cara interna de la envoltura nuclear. Acá se puede observar mejor las características de la envoltura nuclear, una membrana externa, una membrana interna, el espacio que hay entre las membranas, que es el espacio perinuclear, y cómo una membrana se continúa con otra. ¿Ok? Esto es por fuera del núcleo, esto es por dentro del núcleo. Y todo esto constituiría el poro nuclear. Y dentro del poro nuclear encontramos el complejo del poro, que es una red o un conjunto de proteínas que ocupan o que regulan el paso de componentes a través del poro nuclear, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede observar acá? Se puede observar. Todo esto es envoltura nuclear, carioteca o núcleo. Con cualquiera de sus sinónimos podemos referirnos a él. ¿Qué partes posee? Una membrana nuclear externa, una membrana nuclear interna, el espacio perinuclear y vemos también cómo se continúa una con otra. ¿Cómo sería la descripción? La envoltura nuclear posee dos membranas concéntricas, una membrana externa, una membrana interna, que se continúan a nivel del poro nuclear. El poro nuclear es una abertura o una boca de acceso que permite la comunicación entre el citosol y el nucleoplasma. ¿Se entendió? Como les dije, la envoltura nuclear también se llama carioteca. Está constituida por dos membranas concéntricas, una interna y otra externa, y estas membranas están unidas a nivel del poro. Posee un espacio perinuclear, que es este espacio, y este espacio se continúa ¿con quién? Con el retículo endoplasmático rugoso. Y también tenemos la lámina nuclear, que es esa red que habíamos hablado anteriormente, que se puede observar mejor acá. La lámina nuclear es una malla o una red de filamentos intermedios que están adheridas a la cara interna de la envoltura nuclear, es decir, sobre la membrana interna de la carioteca. Los filamentos intermedios del núcleo son denominados láminas, como le mencioné, y están clasificados en subtipos A, B y C. La función es sostener y otorgarle resistencia a la membrana interna de la carioteca. La lámina nuclear presenta interrupciones ¿a dónde? A nivel de los poros nucleares. En los poros nucleares, si vamos a definirlos, son estructuras proteicas presentes en la envoltura nuclear y que permiten la comunicación entre el nucleoplasma y el citoplasma, ¿sí? ¿Cuántos de estos hay en la envoltura nuclear o en el núcleo o carioteca, como quieran llamarlo? Entre 3.000 a 4.000. Esto se suele preguntar bastante en los exámenes, en los test que vimos hasta el día de hoy. La, la red o el conjunto de proteínas que se montan en torno o en el polo nuclear, podemos denominarlas como nucleoporinas, ¿ok? Nucleoporinas son las proteínas que dan forma o dan configuración al poro nuclear. Y todas estas nucleoporinas asociadas entre sí que van a terminar formando todas juntas el complejo del poro, ¿sí? Acá se puede observar mejor. Esto es un poro nuclear. Dentro del poro nuclear que encontramos nucleoporinas. La asociación de nucleoporinas constituye el complejo del poro. También observamos acá en esta imagen esto que es la envoltura nuclear y sus otros sinónimos, carioteca o núcleo. Tiene una membrana externa, una membrana interna
que se continúa a nivel de qué? A nivel del complejo o a nivel del poro nuclear. Entre estas membranas que hay el espacio perinuclear y adherida, adosada, pegada, enamorada o cualquier sinónimo de pertenencia a la membrana interna, encontramos a quienes a la malla de filamentos intermedios de las láminas o los laminofilamentos, que son tres tipos, A, B y C. ¿Se entendió? Espero que sí. Acá se puede observar con la imagen del libro a algunos componentes, a las columnas proteicas, a la proteína de anclaje, que como dice su nombre, ancla a la columna proteica a la membrana nuclear. Y luego tenemos a los diafragmas, que van a permitir o van a regular el paso a través del poro nuclear. Hablemos un poquito de los nucleoporinas, ¿verdad? Las primeras son las columnas proteicas, que son 8 en total, y forman una pared cilíndrica en torno a ella, permiten la comunicación de la membrana externa con la membrana interna. Sus extremos conforman anillos o bocas, una interna y una externa. ¿Sí? ¿Cuáles son las columnas proteicas? Son todas estas que estoy señalando acá. Acá se puede observar todo esto que ven en azul, ¿sí? Que como tal constituye una columna. Acá también se puede observar. Esta es la imagen del libro. Y son 8 de estas. ¿Ok? Luego vemos las proteínas de anclaje que amarran o anclan a a la columna proteica, a la envoltura nuclear. Se puede observar acá, o mejor acá. Esta es la columna proteica que habíamos hablado, que son 8 de ellas y constituyen el poro en sí. Y estas están sostenidas o están ancladas a la membrana mediante las proteínas de anclaje. ¿Sí? Luego tenemos las proteínas radiales, que son proteínas que surgen de las columnas y se orientan hacia el centro del poro y se acortan y se alargan transformando el poro en un diafragma. ¿Cuáles son estas proteínas radiales? Estas. ¿Y qué quiere decir? Y lo transforman en un diafragma. ¿Por qué lo transforman en un diafragma? Porque estos van a modificar su longitud en función de de los solutos o de las moléculas que pasan a través de ellos, ¿sí? ¿Esto qué permite? Permite una cierta regulación del paso de cualquier componente desde el citoplasma al nucleoplasma o viceversa, ¿sí? Si esto no existiera, iba a ser una puerta o una vía libre de acceso y eso generaría eventualmente un vaciamiento o un acumulamiento de elementos al interior del núcleo, ¿verdad? Luego tenemos a las fibrillas proteicas. ¿Qué son las fibrillas proteicas? Son proteínas o fibras que nacen de la boca interna y externa del complejo y se proyectan hacia el nucleoplasma, o sea, que son estas de acá, o hacia, eh, o hacia el citoplasma, que son estas de acá. Las fibrillas proteicas que se proyectan desde la boca o desde la zona de las proteínas, de las columnas que miran hacia el nucleoplasma, están todas unidas en sus puntas por una fibra circular, que es esta de acá. Es decir, acuérdense, el complejo del poro está constituido, está constituido en esencia, vamos a ver si hay otro, acá está. Sí, el complejo del poro está constituido en esencia por 8 columnas proteicas, que son estas y estas de acá. Y como ven, las columnas proteicas se disponen en forma de círculo. Y al disponerse en forma de círculo, van a generar una especie de boca o de boquilla. Una que mira hacia el citosol y otra que mira hacia el nucleoplasma. Y desde esta boquilla van a nacer fibras, ¿ok? Y estas fibras van a proyectarse hacia el citosol, las que están acá y las que están hacia acá, hacia el nucleoplasma. Y el extremo o los extremos de estas fibrillas van a estar unidas por una proteína. ¿Ok? ¿Cómo se llama esta proteína? O sea, llama una proteína como fibra circular. ¿Ok?
El complejo del poro presenta ciertas dimensiones. Posee un alto de 30 nanómetros, posee un diámetro de 100 nanómetros. Pero, como todo hay un pero, recuerden que hay una especie de diafragma que va a regular el paso. Y de los 100 nanómetros, que es de columna a columna, que podemos ver el diámetro, se va a reducir solamente de 9 a 25 nanómetros aproximadamente. ¿Ok? Va a variar y de esa manera limita por, por longitud o por dimensiones el paso de solutos a través del polo nuclear. ¿Sí? ¿Qué permite el paso del polo nuclear de iones y moléculas? El diafragma del complejo del polo es adaptable al paso de macromoléculas de mayor tamaño. ¿Cuáles serían ejemplos de macromoléculas? Las unidades ribosomales, por ejemplo. ¿Sí? El ribosoma como tal no existe solamente hasta el momento de eh, sintetizar una proteína, es decir, cuando va a montarse sobre un ARN mensajero. Antes de eso, son subunidades libres que se unen eventualmente. Y esas subunidades se forman en el nucleolo, que es una estructura que está al interior del núcleo. ¿Y por dónde va a salir esas subunidades ribosomales? Por el polo nuclear. ¿Sí? Deben entender también que eh, nosotros tenemos a la célula y la célula somática, por ejemplo, tiene como característica tener un proceso de interfase, perdón, un proceso de vida normal en donde su objetivo es prepararse para eventualmente dividirse en dos células, ¿verdad? Hijas y aumentar la población. Ese proceso de aumentar su población o esa división es una división mitótica, en donde el objetivo es generar moléculas, o sea, perdón, de generar, sí, generar moléculas ADN, o sea, generar el doble de población de moléculas ADN en un momento dado, para eventualmente también duplicar los demás componentes de la célula, es decir, membrana, componentes varios del citosol, para eventualmente dividirse en células idénticas entre ellas e idénticas a la progenitora, ¿sí? Y acá podemos observar de que el ADN no es una molécula que está sola en el interior del núcleo. Es una molécula compleja que se encuentra acompañada de proteínas como las histonas y proteínas no histónicas, y que en conjunto, más el ADN, va a conformar la cromatina y eventualmente el cromosoma. Es complicado tener a 46 moléculas de ADN en el interior del núcleo. Se calcula de que hay entre 1,8 a 2 metros de ADN si la extendiéramos en longitud. Entonces, hay muchísimas formas o diferentes maneras de administrar tanto ADN en un espacio muy pequeño, ¿sí? Y la forma más fácil de organizarla es compactándola, o sea, generando una compactación mediante la asociación de los ácidos nucleicos, o sea, el ADN, con las proteínas histónicas y no histónicas, y así forma la cromatina, ¿sí? Entonces, debemos entender algunos conceptos. ¿Qué es el cromosoma? El cromosoma, por definición así de diccionario, es un cuerpo con color, ¿sí? Es una estructura altamente compacta que se observa en la metafase. ¿Qué es la metafase? Es una etapa específica de la mitosis. Más adelante vamos a hablar de eso. El cromosoma es una asociación de proteínas y una larga molécula de ADN. Es resultado de una compactación denominada cromatina, o sea, el resultado de compactar, o sea, de asociar esos 2 metros de ADN con proteínas para que ocupen un espacio muy pequeñito, se denominará cromatina. Imaginen lo siguiente, tenemos un mantel totalmente extendido
y ese mantel totalmente extendido ocupará una gran superficie, ¿ok? Y ustedes van a guardarlo en un lugar de acuerdo al tamaño que ocupa, ¿verdad que no? ¿Y qué lo van a hacer? Lo van a doblar, ¿verdad? Y un mantel doblado ocupa un espacio mucho más pequeño que un mantel totalmente extendido, ¿verdad? Bueno, ese acto de doblar el mantel también podemos usar el término de compactar el mantel, ¿sí? Y ahí, ¿qué pasaría? El mantel ocuparía un pequeño espacio en un cajón, en un lugar pequeñito, ¿verdad? Y lo mismo ocurriría con el ADN. El ADN es una molécula que tenemos que entenderla como 46 moléculas, que si la pusiéramos una a continuación de otra, sería una molécula de 2 metros, o sea, una molécula larguísima y el espacio en donde la vamos a contener es pequeñísimo. O sea, es muy pequeño el lugar. Es como, usando una exageración, es como meter un elefante dentro de un autito, dentro de un Toyota Vitz, por ejemplo. O de, sí, o de una caseta o de una cosa, una casita pequeña. Imagínense un mamut o un elefante, meterlo dentro de un autito, ¿sí? ¿Se imaginan eso? Bueno, algo así sería con el ADN y es imposible manejar una estructura tan compleja y tan larga, tan especial en un espacio muy pequeño. Entonces, como les mencioné, el ADN va a estar asociado ¿con quién? Con proteínas, ¿ok? Este ADN, al asociarse con proteínas, que estas pueden ser de tipo histonas y no histónicas, van a terminar formando ¿qué cosa? Cromatina, ¿sí? Y esa cromatina va a permitir compactar esas moléculas ADN y poder agruparlas y poder guardarlas, mejor dicho, en un espacio muy pequeño que es el núcleo. ¿Se entendió? Recapitulando, ¿qué es cromatina? Es ADN más proteínas. ¿Y las proteínas qué son? ¿O qué tipo de proteínas están asociadas al ADN? Las histonas y las no histónicas. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos? Una fase más eh, siguiente que se continúa con la cromatina es el cromosoma. Como les mencioné, el cromosoma solamente se puede observar en metafase, ¿sí? Son diferentes niveles de compactación, ¿sí? Y eso vamos a estudiar enseguida, ¿sí? O sea, volviendo al ejemplo del mantel, yo lo voy doblando, 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 y de una estructura totalmente extendida que cubre totalmente un área grande, al doblar ese mantel es pequeñita la área que cubre, ¿verdad? Lo mismo ocurre con esto. Entonces, debemos entender primero cómo es un cromosoma. El cromosoma que ven acá en esta imagen es la típica cromosoma, el típico cromosoma que observamos en cualquier película, en cualquier documental. Todo lo habremos visto alguna vez en alguna página escolar, en algún documental, en fin. Y debemos entender sus partes. Primero, tenemos al centrosoma o constricción primaria, que es la que participa en el reparto a las dos células hijas de las copias cromosómicas, que es esto que estoy señalando acá. Luego tenemos al telómero, que son los extremos de los cromosomas de su ADN y se replica de modo distinto, ¿sí? Los orígenes de replicación o ORC van a ser puntos de la molécula ADN en donde encontramos secuencias especiales. Estas están diseminadas a lo largo de todo el ADN y los miles de orígenes de replicación van a permitir que la replicación inicie a lo largo de muchos puntos al mismo tiempo y se acelere el proceso de replicación. ¿Ok? Deben entender que el proceso de replicación es más que nada duplicar la cantidad de N que tenemos dentro del núcleo. Si tenemos 46 moléculas normalmente, vamos a tener 92 eventualmente luego de una replicación. ¿Y para qué queremos tener el doble de cantidad de moléculas?
para, para poder repartir esa cantidad en partes iguales. ¿Y quiénes van a recibir esas 46 moléculas, cada una de ellas? Las células que se generan a partir de la mitosis. ¿Mitosis qué es? Mitosis era o es esto. A partir de una sola célula, obtener dos células idénticas entre ellas y estas a su vez idénticas a la que inició este proceso. ¿Se entendió? Bueno, también debemos entender que el cromosoma posee una zona denominada como brazo P o brazo corto y un brazo P, un brazo largo, ¿sí? Y este cromosoma, como vemos acá, es un cromosoma luego de un proceso de replicación. Un cromosoma antes de replicarse se, se puede observar de esta manera. Acá, por ejemplo, en este esquema, observamos una diferencia. Este es un cromosoma en azul y un cromosoma en verde. Y acá vemos ya un cromosoma en X, ¿verdad? Tanto en azul como en verde. Acá vemos una molécula de ADN en el cromosoma azul y un cromosoma en el cromosoma verde. Acá ya vamos a observar ya a un cromosoma duplicado, o sea, moléculas de ADN duplicadas. Acá no es un cromosoma en X. Acá observamos dos cromosomas azules que son idénticas entre ellas, pero que están unidas, ¿sí? ¿Ok? Es decir, este cromosoma que está en metafase ya es un cromosoma luego de la replicación, es un cromosoma que posee dos moléculas de ADN y este también. Y eventualmente estas se van a separar para generar a nuevas células que tendrán ya una molécula en azul y una molécula en verde, una molécula azul y una molécula en verde. ¿Ok? ¿A qué quiero llegar con esto? Que a este tipo de cromosomas, cada componente que deriva de una replicación, la denominaremos como cromátides. ¿Se entendió? Esta va a ser un cromátide y esta va a ser otra cromátide. ¿Ok? Entonces, un cromosoma, después de la replicación, va a poseer dos cromátides. ¿Se entendió? O pareja de cromátides hermanas. El ADN es el depósito de toda la información genética, ¿sí? Toda la información genética que está contenida en los 46 cromosomas, ¿cómo la podemos denominar con una sola palabra? Genoma, ¿ok? Entonces el genoma es toda esa información que contiene de todo nuestro organismo, es decir, altura, peso, predisposición genética a ciertas enfermedades, color de piel, color de ojos, color de pelo, en fin, todas las características fenotípicas que tenemos derivan de los genes. ¿Y los genes dónde están? En las moléculas ADN. ¿Cuántas moléculas ADN tenemos? 46. Todas esas en conjunta se denominan genoma. En el ADN presentan secuencias de nucleótidos que de acuerdo al sector son funcionales y útiles y otros que no lo son. Los genes son sectores útiles de secuencias de nucleótidos que pueden sufrir una transcripción, es decir, generar moléculas de ARN. Los genes se encuentran en un sector del ADN en donde las secuencias que son no repetidas o pocas veces repetidas, las cuales constituyen 75%. Los genes van a equivaler al 10% del genoma, es decir, el 13% del 75% de las secuencias no repetidas o pocas veces repetidas. El 25% del ADN corresponde a secuencias que se repiten muchas veces, que es el ADN repetitivo. Y el ADN repetitivo se clasifica en dos grandes grupos, el dispuesto en tandas y el disperso. ¿Ok? Eso es más o menos un paneo general de
todo lo que constituye o la forma en que están organizada la información genética, ¿sí? Ahora debemos explicar qué significa célula somática. La célula somática es cualquier célula del cuerpo, excepto a los espermatozoides y óvulos. Los espermatozoides y óvulos son células sexuales, son células destinadas a la reproducción, ¿ok? En una célula somática vamos a encontrar 46 cromosomas. Cada cromosoma tiene una molécula de ADN, acuérdense de eso. Entonces, si tenemos 46 cromosomas, ¿cuántas moléculas de ADN tenemos? 46. Son diploides, es decir, que una célula somática va a poseer dos juegos cromosómicos. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros tenemos 23 cromosomas o 23 moléculas de ADN que vienen del padre y otros 23 cromosomas que vienen de la madre. O sea, en total van a sumar 46 moléculas de ADN. Acuérdense, nosotros no venimos de la nada. Nosotros somos consecuencias de una reproducción sexual. Y esa reproducción sexual fue, ¿qué cosa? Fue la fecundación de un óvulo por parte de un espermatozoide. El óvulo tenía, o sí, tenía 23 ADNs, 23 moléculas de ADNs, que terminaron combinándose con otros 23, con otras 23 moléculas de ADN que venían del espermatozoide. Y eso eventualmente constituyó la base sobre la cual se fue desarrollando todo lo que somos, cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, en el núcleo de una célula somática, ¿quién, por ejemplo, o qué ejemplo podemos utilizar como célula somática? Por ejemplo, una célula muscular, una célula endotelial, una célula epitelial. En el núcleo de cualquier célula somática vamos a encontrar en una neurona, en un astrocito, en un glóbulo blanco. Podemos encontrar en el núcleo de esas a las 46 moléculas. Y esas 46 moléculas son o sea, contiene o es la reserva de toda nuestra información genética. Nuestra información genética es una herencia combinada de nuestros padres, ¿ok? Y lo que vemos acá es un cariotipo. El cariotipo es una especie de muestrario, una especie de foto en donde vamos a observar a todos los cromosomas que podemos encontrar al interior de un núcleo. Y como ven, están enumerados del 1 al 23. Los cromosomas 23 son los cromosomas sexuales tanto X como Y. Y acá podemos observar que tenemos dos tipos de cromosomas 1, dos tipos de cromosomas 2, dos tipos de cromosomas 16, dos tipos de cromosomas 12. ¿Qué creen? Este cromosoma 1 viene de papá y este cromosoma 1 viene de mamá. Este cromosoma 9, uno de ellos es de papá y otro de ellos es de mamá. ¿Se entendió más o menos? Y los cromosomas sexuales son los que determinan la sexualidad de esta persona, el sexo de esta genéticamente hablando, ¿sí? Bueno, todos estos cromosomas que se encontraban extendidos en la interfase van a compactarse, como les mencioné, mediante un proceso complejo. Este proceso lo realiza mediante enrollamientos que tienen diferentes grados y varían de acuerdo de un momento al otro ciclo celular. Es como volver al ejemplo del mantel. Ustedes no es que totalmente extendido, ya lo transforman nuevamente, o ya lo transforman automáticamente en un pequeño rectángulo doblado. No, eventualmente van a doblarlo una vez, van a doblarlo dos veces, tres veces, cuatro veces, hasta que tenga un tamaño bien compactado, ¿verdad? Ese mantel se va a doblar de acuerdo a un proceso algo complejo, ¿verdad? Lo mismo ocurre con las moléculas de ADN. La molécula de ADN terminará compactándose de una estructura más extendida, más relajada, a una estructura pequeñita, una estructura bien compactada. ¿Se entendió? Bueno, antes de eso, debemos hablar que las proteínas utilizadas para compactar al ADN son las histonas, ¿ok?
Acuérdense, el ADN, al asociarse con proteínas, constituían a las cromatinas. Esas proteínas que estaban asociadas al ADN podían ser estas, que son las histonas, o las no histónicas. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de las histonas. Las histonas son proteínas básicas implicadas en el proceso de enrollamiento de la cromatina. Posee una alta proporción de aminoácidos como la lisina y la arginina. ¿Cuántos tipos de histonas hay? Hay cinco clases o cinco tipos. La H1, H2A, H2B, H3 y H4. Acuérdense, hay cinco tipos de histonas. H1, H2A, H2B, H3, H4. ¿Ok? Cada una de estas podemos clasificarlas en dos grandes grupos. Va a empezar. La H1 son las de histonas de unión y las otras H's son las histonas nucleosómicas. Todas estas están asociadas entre sí como en esta imagen de acá. Sí, van a constituir el octámero de histonas. ¿Qué va a permitir generar las histonas? Va a permitir generar a los nucleosomas. ¿Sí? Los nucleosomas es la mínima unidad de empaquetamiento cromatínico. Volviendo al ejemplo del mantel. La primera vez que doblas tu mantel es una estructura más compacta que el mantel totalmente extendido. ¿Se entendió? O sea, es el primer paso para disminuir toda esa zona cubierta por el mantel cuando doblas por primera vez, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el ADN. El ADN totalmente extendido a un nucleosoma es un ADN más compactado, más apretado, por llamarlo de una manera, ¿sí? Entonces, los nucleosomas son las primeras unidades de empaquetamiento cromatínico. Son unidades básicas de enrollamiento cromatínico y es resultado de una asociación de ocho histonas que conforman un octámero en forma de cilindro, que es esto que estoy señalando acá. Es como una especie de barril o un cilindro que están constituidos por la asociación de todas estas H, H2A, H2B, H3, H4. Tiene medidas este octámero, o este cilindro, o este barril, como quieran llamarlo. Tiene un diámetro de 10 nanómetros, ¿ok? 10 nanómetros. Y eh, en torno a este barril va a cubrir o van a enrollarse en torno a él ADN, las moléculas de ADN. ¿Cómo se va a enrollar? A modo de vueltas, como ven acá. ¿Ok? ¿Cuántas vueltas? Aproximadamente casi dos vueltas. O también equivale a 146 pares de bases o 146 pares de nucleótidos. Acuérdense que el ADN es un polímero de nucleótidos. ¿Sí? ¿Qué es un nucleótido? Me confío de ustedes, pero vamos a volver acá. ¿Se acuerdan cómo se asociaban entre sí las moléculas de ADN? Esto era una cadena, esta era otra. Y se enfrentaban entre sí bases, ¿verdad? Timina, adenina, guanina, citosina. Nosotros podemos contabilizar o medir la longitud de un ADN por la cantidad de bases. ¿Ok? Y acá podemos observar uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, muchísimas bases. Supongamos que acá hay 15 bases. Entonces, este es un segmento o esta parte del ADN tiene una longitud de 15 pares de bases. ¿Por qué digo pares de bases? Porque acá hay un par, acá hay otro y acá hay otro hasta el final. ¿Se entendió? Entonces, las vueltas que constituyen o las vueltas que dan al octámero, los nucleosomas aproximadamente equivalen a dos vueltas, o sea, 146 pares de bases. ¿Se entendió? Creo que sí. Entonces, ¿qué tenemos hasta aquí? Tenemos el nucleosoma, que es la mínima unidad de compactamiento cromatínico, que es un octámero de histonas, y que en torno a ella se lían o la rodean casi dos vueltas de ADN o
lo que equivale a 146 pares de nucleótidos o de bases. ¿Esto cómo se va a unir a otro nucleosoma? Mediante la H1, ¿sí? Y la H1 también va a relacionarse con un poco de ADN, que es el ADN espaciador. ¿Cuánto mide este ADN espaciador? Como 20 pares. Entonces, ¿qué tenemos? La asociación de nucleosoma más H1 más 20 pares de bases del ADN espaciador va a constituir una nueva estructura llamada cromatosoma. El cromatosoma es ya, como les mencioné, una asociación del nucleosoma más la histona de unión, que es la H1, más 20 pares de base de ADN espaciador. ¿Ok? Entonces, todas estas van a tener la siguiente característica. Van a poseer 166 pares de vasos, pares de nucleótidos de longitud. O sea, todo el ADN que encontraremos acá en longitud equivale a 166 pares de bases y tiene un diámetro, un tamaño de 100 Armstrong. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. En la cromatina vamos a encontrar a dos proteínas ácidas que asisten a a la cromatina en su plegamiento. La proteína H1, perdón, la proteína N1, que va a permitir la unión de la H3 con la H4, y la nucleoplasmina, que va a permitir la unión de la H2A con la H2B. La unión de la H2A con la H2B es mediada por ¿quién? Por la nucleoplasmina. Y la unión de las proteínas H3 y H4 eran la proteína N1. ¿Se acuerdan? La proteína N1 va a unir la H3 con la H4 y la H2A con la H2B. Van a permitir la unión de eh, mediante la nucleoplasmina. ¿Se entendió? Esto es importante que lo manejen también. ¿Ok? Bueno, acá pueden ver un paneo general de cómo sufre un proceso de compactación o un proceso de plegamiento el ADN. Acá vemos al ADN totalmente desnudo, relajado, ¿sí? ¿Ok? Eventualmente este ADN, que si lo extendiéramos va a cubrir va a cubrir casi 2 metros de longitud y de cubrir una superficie o potencialmente cubrir una superficie larga, ocupar mucho espacio, va a empezar a asociarse con proteínas, primariamente con las histonas para constituir eventualmente a los nucleosomas y después los cromatosomas. Y como ven, iremos avanzando en el tiempo, o sea, iremos plegándolo más hasta llegar a una estructura bien compacta, bien pequeñita. Acá la imagen que no los engañe, es una imagen agrandada nomás para que vean cuál es el destino final del ADN, de estar totalmente solo y desnudo a estar acompañado con proteínas. ¿Ok? Y esto iremos analizando paso por paso. Hasta el momento estamos acá, ¿sí? Pasamos del ADN desnudo a asociarse con proteínas nucleosómicas, o sea, ya pasamos de ADN a cromatina. Bueno, el siguiente nivel de empaquetamiento es el de collar de perlas. En el collar de perlas, el enrollamiento del ADN, los nucleosomas representan el primer nivel de empaquetamiento. Acuérdense, todos estos que son cromatosomas. ¿Por qué cromatosomas? Porque ya están acá con las H1 y las ADN espaciadores. Si no tuvieran a la H1 y a la ADN espaciador, ¿qué serían? Nucleosomas. Los nucleosomas se encuentran unidos por segmentos de ADN espaciadores, que eran de 20 pares de base a 60, y están dispuestos que en apariencia, cuando los observas, asemejan a un collar de cuentas o de perlas. Este es el dibujo que lo representa y esta es una imagen real por microfotografía electrónica. Y pueden ver que parece una especie de rosario o una especie de collar de perlas. Y cada puntito negro que ven acá es uno de estos que ven acá. ¿Se entendió? O sea, en cada puntito
van a encontrar cuántas pares de base o cuánto de longitud de ADN. 166 pares de bases. Y lo que está, esa pequeña distancia que está entre punto y punto, hay que sumarles 20 pares de bases más. ¿Ok? Es denominada también fibra de 10 nanómetros o de 100 Armstrong. Luego iremos avanzando, iremos plegándolo más, compactándolo más y encontraremos a la fibra solenoide de 30 nanómetros. Es el segundo nivel de empaquetamiento. Los cromatosomas se enrollan sobre sí mismos, formando una estructura helicoidal llamada solenoide. Poseen un diámetro de 30 nanómetros. El enrollamiento depende de las proteínas H1. ¿Ok? En cada vuelta solenoide vamos a encontrar a 6 cromatosomas. Según la profe, el libro dice, porque el libro dice nucleosomas. ¿Se entendió? En cada vuelta solenoide vamos a encontrar 6 cromatosomas, pero el libro vamos a encontrar que dice nucleosomas. Tengan cuidado con eso. Luego vamos a compactarlo aún más, o sea, usando siempre el ejemplo de mantel, vamos a seguir doblando ese mantel, pero acá vamos a seguir compactando más a nuestro ADN y vamos a encontrar que vamos a encontrar la estructura de lazos o bucles. O sea, vamos a constituir una estructura de 300 nanómetros o de 3000 Armstrong. Son dos formas distintas de medir esto y es el tercer nivel de empaquetamiento. La fibra de 30 nanómetros de diámetro se compactan formando lazos o bucles de diferente longitud, los cuales se emanan de un eje constituido por proteínas no histónicas. El conjunto de ejes proteicos compone una suerte de andamiaje, ¿ok? Es decir, es una estructura sobre la cual se van a colocar de esta manera todo ese ADN que se fue compactando en el tiempo. ¿Se entendió? Todo esto es ADN y la estructura sobre la cual se va a montar es la andamiaje que se menciona acá, ¿ok? Los extremos de los lazos se van a hallar firmemente unidos al eje proteico, o sea, ese andamiaje, y se consideran a cada lazo como una especie que puede constituir una unidad de replicación. La unidad de replicación es un sector del ADN en donde se va a duplicar. ¿Ok? Luego que tenemos, vamos a continuar compactándolo, vamos a seguir doblando ese mantel, utilizando el ejemplo de mantel, y vamos a llegar a la estructura de roseta o de 700 nanómetros. ¿Sí? Podría considerarse como el cuarto nivel de enrollamiento o el mismo nivel propiamente dicho. Es un conjunto de qué cosa? De bucles. Acá vemos los bucles y acá vemos cómo se van a enrollar entre sí. Y como verán ya es la antesala de una estructura conocida. Miren, ya estamos acercándonos más al nivel de empaquetamiento máximo, que es, antes de eso, el rodillo, ¿verdad? Es un conjunto de rosetas. El precursor es el precursor del cromosoma, propiamente dicho. 30 rosetas corresponde a un rodillo. Es un concepto difícil de imaginar y de comprender, así que vamos a recurrir a la memoria para que lo puedan manejar. ¿Sí? Difícilmente pude conseguir imágenes, yo por lo menos, seguramente los habrá, pero es esta parte, la parte difícil de esta unidad. ¿Sí? Es el máximo nivel de compactamiento alcanzado por una cromatina de interfase. Este nivel de compactación se considera en la metafase, en la mitosis o la meiosis, que se observamos acá. ¿Ok? Y acá pongo un pequeño disclaimer y que para que le preguntan a la profe y que le aclare si el rodillo es un estado previo al cromosoma, que es esto. Esto ya es cromosoma, pero aparentemente para la profe es rodillo. Eso van a aclararlo con ella. Eh, si la profe llega a ver este video, me disculpas. Pero para mí que el cromosoma es el mayor estado de compactación y eso, ¿verdad? Ojalá en algún momento podamos aclarar esto, ¿verdad? Bueno, acá podemos observar las diferentes etapas de compactación, ¿verdad? Acá vemos al ADN totalmente desnudo y extendido y vemos cómo se va a compactar a medida que pasa el tiempo. Acabamos de ADN, acá el ADN se asocia a proteínas y estas estructuras se van a asociar entre sí para constituir el solenoide, luego los bucles, luego los lazos, o pero acá los lazos, luego los bucles y después tenemos ya el cromosoma
metafásico. O antes de esto, que es la roseta, según ya lo van a aclarar más adelante. ¿Sí? Acá se puede observar mejor. Pasamos el ADN a una estructura mucho más compactada, mucho más compleja. ¿Sí? ¿Se entendió? Espero que lo hayan entendido. Es decir, es básicamente de una estructura extendida, lo achicamos o lo reducimos a una estructura mucho más compacta, mucho más pequeñita, que es esta de acá. Es el objetivo de compactar. Compactar el ADN sería lo mismo que doblar un mantel de una estructura totalmente extendida a una estructura mucho más pequeñita. Compactar el mantel es doblar todo el mantel, ¿verdad? Acabamos de decir que compactamos todo el ADN. Bueno, ahora debemos entender los tipos de cromatina que vamos a encontrar al interior del núcleo, ¿sí? Durante la interfase, la cromatina condensada recibe el nombre de heterocromatina. La cromatina menos compactada recibe el nombre de eucromatina. Existe una relación directa entre el grado de enrollamiento y la actividad transcripcional del ADN, ¿sí? Acá podemos observar a una microfotografía como el ADN heterocromático se encuentra mucho más compactado que el eucromático. Esto es eucromatina y esto es heterocromatina, ¿sí? Acá otro modelo, al núcleo, polos nucleares, membranas nucleares. Esto es cromatina en diferentes grados de compactación o enrollamiento, la heterocromatina y la eucromatina. Y acá vemos el núcleo. La eucromatina menos compactada es la que posee transcripcionalmente activo, es decir, moléculas capaces de generar ARN mensajeros. Si yo puedo generar moléculas de ARN mensajeros, puedo fabricar proteínas, puedo fabricar cosas. Si no es transcripcionalmente activo, no genera nada, no genera ningún significado biológico. ¿Se entendió? Este tipo de ADN, la eucromatina, corresponde más o menos al 10% del total del genoma. La cromatina más condensada es inactiva, transcripcionalmente hablando, es decir, no genera nada, no genera ningún tipo de ARN mensajero. Ustedes deben entender que el objetivo es generar proteínas. Esas proteínas deben llevar adelante una función dentro de la célula. Las funciones pueden ser la de poder llevar adelante una reacción química, como una glucólisis, como un ciclo de Krebs, o formar parte de una estructura como el citoesqueleto, o formar parte de una enzima que sea la encargada de degradar algún componente dentro del lisosoma. Y la deficiencia de ese objetivo del ADN eucromático se traduce como una enfermedad. Probablemente hay cosas que no, pero generalmente cuando falla o cuando tenemos la ausencia de una enzima, generalmente genera una enfermedad, ¿sí? Entonces, el ADN eucromático solamente es el 10% de todo el genoma. O sea, el 10% de los 45.000 o 35.000 genes que tenemos son los que generan ARN mensajeros, que a su vez generan proteínas, que a su vez son las moléculas más importantes que llevan adelante la vida, ¿sí? ¿Ok? Espero que lo hayan entendido. Entonces, volvamos nuevamente a la heterocromatina. La heterocromatina puede ser de dos tipos. Puede ser facultativa o puede ser constitutiva. La heterocromatina facultativa es una cromatina que se inactiva de manera específica durante ciertas fases de la vida de un organismo o en ciertos tipos de células diferenciadas. Un ejemplo, el cuerpo de Barr, ¿sí? O cromosoma sexual femenino que se haya totalmente compactado excepto en la etapa embrionaria y en los ovocitos. Y la heterocromatina constitutiva que permanece en el estado compactado en todas las células durante todo el tiempo y por lo tanto representa el ADN permanentemente silenciado. Un ejemplo de ello
el ADN repetitivo satélite de los sectores de los centrómeros, brazo largo del cromosoma Y mayor parte de la cromatina de los brazos cortos del cromosoma Y. ¿Sí? El cariotipo, como les mencioné, es una especie de foto o una colección de en donde podemos observar todos los cromosomas. Si utilizamos la definición del libro, es una especie de colección de cromosomas de un individuo. El término también se refiere a una técnica de laboratorio que produce una imagen de los cromosomas de un individuo. El cariotipo es utilizado para buscar números o estructuras anormales de los cromosomas. Acá se puede observar a todos los cromosomas y también a los cromosomas sexuales, que son los que determinan el sexo biológico. Acá podemos observar el cromosoma XY, que va a ser eventualmente un varón o un niño, y un cromosoma sexual es XX, que significa que es un cariotipo de una niña o de una mujer, o de una hembra o de un macho. Y el macho sería acá el cromosoma X. Acá se puede observar. En el cariotipo vamos a observar a las 46 unidades o los 46 cromosomas presentes en células humanas, que consisten en 23 pares de homólogos. 22 de ellos están presentes tanto en la mujer como en el varón y reciben el nombre de autosomas. ¿Qué quieren decir de homólogos? Homólogo, por ejemplo, si yo digo que el presidente de Paraguay se reunió con su homólogo argentino, ¿qué ocurrió ahí? Que el presidente de Paraguay se reunió con el presidente de Argentina, o sea, con su igual. ¿Se entendió? Entonces, el homólogo del cromosoma 1 que viene del padre, ¿cuál va a ser su homólogo dentro de los cromosomas que provienen de la madre? El cromosoma 1, ¿sí? Entonces, acá vemos hasta el cromosoma 22 a 22 cromosomas homólogos. Uno que proviene del padre o del macho y uno que proviene de la madre o la hembra. ¿Se entendió? Luego tenemos cromosomas que son distintos o cromosomas heterólogos, que son los cromosomas sexuales, son cromosomas XY en el caso de un varón, pero en el caso de una mujer como verán son cromosomas también, son cromosomas homólogos, ¿ok? Porque son cromosomas idénticos entre sí, ¿ok? El par que está fuera de los 22 cromosomas homólogos o autosómicos, autosomas son todos estos, son los cromosomas sexuales o el cromosoma par sexual, XY. ¿Ok? Los cromosomas metafásicos presentan una morfología característica. Están integrados por componentes filamentosos que son las cromátidas, como les mencioné, que es una cromátida y esta es otra cromátida, y a su vez se hallan unidos por el centrómero, ¿ok? Constricción primaria. Y de acuerdo a la posición del centrómero, podemos clasificarlo en tres tipos: en metacéntricos, en submetacéntricos y acrocéntricos. Pongan en pausa después esta parte porque es muy intuitiva la manera de pillar qué es metacéntrico, submetacéntrico y acrocéntrico. Le dejo ya como tarea a ustedes. Les agradezco su atención. Espero que este breve video les ayude en algo. Esto eventualmente se va a profundizar en clase y nos estaremos viendo las caras más adelante. Gracias a todos. Adiós.